Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Fernando Sanquis Hinojosa. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas de especie de la Tacunga en la tecnología superior en mecánica automotriz. El día de hoy abordaremos el tema de centros de masa. La asignatura cinemática con NRC 4132. El docente tutor, el ingeniero Diego Proaño. Bueno, dentro del teorema de centros de masa abordaremos lo que es en placas bidimensionales y cuerpos tridimensionales. Bueno, aquí existen dos físicos el cual es Marignon y Steiner. Ellos nos dicen que supongamos que tenemos un sistema bidimensional, mismo que se aplicará a un modelo tridimensional, en donde se dispone de un cuerpo ya sea regular o irregular. En función del teorema de centros de masa, aplica que en este se encuentra el punto de equilibrio vulnerable a un sistema. Es decir, el punto de equilibrio es el punto en donde se concentra todo el equilibrio del cuerpo. Es decir, si nosotros encontramos el centro de masa de una placa y esta la apoyamos en la punta de una aguja, el centro de masa va a hacer que toda la figura o todo el sólido se quede estable. Marignon y Steiner lo que nos dicen es que si tenemos una figura como la que se está presentando en este momento, lo que podemos hacer es dividirla en subáreas. Es decir, cuando hablamos de manera bidimensional, es decir, dos dimensiones, estamos hablando de área. Y cuando hablamos de sólidos o cuerpos tridimensionales, hablamos de volumen. Bueno, nos dice que podemos dividir esta figura en figuras conocidas, por ejemplo, triángulos y rectángulos. Y por ende, la sumatoria de las masas de estas figuras individuales nos va a dar la masa total. Además, Marignon y Steiner lo que plantean es las ecuaciones de los centros de masa. Los centros de gravedad existen en varias funciones. Por ejemplo, función de superficie. Esta se aplica para bidimensional. Como podemos observar, tenemos una tabla en donde se especifica cómo se debe sacar el área de cuadrados, triángulos, rectángulos, entre otros. La fórmula nos dice lo siguiente. Para calcular en bidimensional, es decir, cuando tratamos de bidimensional estamos hablando de los ejes X y Y. Para X simplemente se deberá multiplicar la componente en X que se halla en esa subdivisión de las masas por el área de la misma. Y está aplicada por el número de subáreas o de cuerpos que hayamos dividido para el área total. También tenemos el centro de gravedad en función de los pesos. De igual manera, se multiplica para I, se multiplica las X multiplicadas por el peso y dividido por el peso total de la figura. De igual manera en el eje Y. En el eje Y, en cambio, multiplicamos la componente Y por el peso de cada uno y la sumatoria de todas estas la dividimos por el peso total. Barinot y Steiner también nos dicen que se pueden identificar los centros de gravedad en función del volumen. Por ejemplo, en la imagen que se presenta a continuación, observamos que se trata de un cuerpo tridimensional. Cuando hablamos de este, entonces estamos hablando de tres componentes, X, Y y Z, de largo, ancho y profundidad. Cuando tratamos de esto ya no podemos aplicar las áreas, se necesita aplicar volúmenes. Por ende, se adjunta una tabla del cómo se debe sacar el volumen de distintos sólidos conocidos. Y esto nos dice que, al igual que habíamos revisado en las anteriores ecuaciones, ahora se aumenta por el eje Z, en donde se multiplican las componentes Y por su volumen y dividido por el volumen total. De igual manera, esto va a ser siempre en función de la componente de la que estamos trabajando. Si trabajamos con X, vamos a multiplicar la componente X por el volumen de esa área que dividimos, perdón, de esa figura que dividimos, dividido por el volumen total de la figura. De igual manera con el eje Y. Cuando trabajamos con el eje Y, multiplicamos cada una de las Y por su volumen y dividido por el volumen total. Y de igual manera en la Z. También podemos aplicarlo en función de la densidad. También se puede aplicar en función de los pesos específicos. Bueno, para el desarrollo matemático podemos observar que tenemos una placa metálica de manera que se presenta aquí.
Esta se procede a dividir en subáreas. Como se puede observar, cada color representa a una división que se ha realizado. En este caso podemos observar que tenemos 5 divisiones. Por ende vamos a tener 5 áreas. Una vez que se realiza esto, es prudente realizar una tabla para poder apreciarlo de mejor forma. Podemos observar que en el cuerpo 1 se han identificado las coordenadas rectangulares que corresponde al centro de masa de dicha figura, además de su área. Entonces, al aplicar las fórmulas de Steiner, podemos observar que la componente en I para esta figura mencionada es de menos 0.6723 centímetros en la componente I, y en la componente J es de menos 0,0969 centímetros. Por ende, el centro de gravedad se da al unir estas dos. Como podemos observar finalmente en la figura, el centro de gravedad es aquel punto pequeño que se encuentra señalado. Esto de igual manera se lo replica con el ensayo 2. Ahora bien, para la realización del experimento de placas en 2D, por supuesto, vamos a necesitar una cartulina, una hoja milimetrada y una hoja A4 de papel cartón, además de un poco de silicona, goma en barra, estilete y un rapidógrafo, además de una escuadra o regla. Lo que debemos hacer es primero pegar la hoja milimetrada a la hoja o a la cartulina, mejor dicho. Una vez que está pegada, procedemos a dibujar. Como podemos observar, en este caso se ha podido dibujar las dos figuras en una sola lámina. Posterior a eso, pegamos este conjunto hacia la hoja de cartón, pero en esta ocasión empleando silicona. Una vez que terminamos de realizar esto, recortamos. Como podemos observar, nos va a quedar una placa de la siguiente manera. Pues que tenemos esto, podemos identificar que se ha marcado un punto, el cual es el centro de masa. Ahora, ¿de dónde proviene ese centro de masa? De los cálculos matemáticos realizados anteriormente en este informe. Realizamos de igual manera con la siguiente figura. Y bien, para comprobar la veracidad del centro de masa, lo que vamos a hacer es colocar una aguja en un borrador. Y ya es aquí en donde le vamos a colocar nuestra figura en la punta para identificar que el centro de masa es correcto. Y bueno, como podemos observar, el centro de masa le mantiene de manera estable a la placa. Por ende, el centro de masa es correcto. De igual manera, con la figura 2, se procede a poner en la cabeza o en la punta de la aguja la figura para poder identificar y comprobar la veracidad del centro de masa. Ahora bien, continuamos con los cuerpos en 3D. Dentro del desarrollo matemático, como lo habíamos expresado antes, ahora ya no aplicamos áreas, sino aplicamos volúmenes, debido a que vamos a trabajar en las componentes X, Y y Z. Como podemos observar, se detalla paso a paso en el informe de las divisiones que se han realizado de las figuras. Aquí estaba representado con color amarillo. Y bueno, luego del análisis matemático se determina que el centro de gravedad únicamente para esta figura es de menos 2i, 2j y 3 en k, centímetros por supuesto. De igual manera se realiza con cada una de estas. Como podemos observar, se va detallando paso a paso cómo se debe realizar. Además, realizamos una tabla para una mejor interpretación. Finalmente se ha identificado el centro de gravedad. El centro de gravedad tenemos el centro de gravedad total de la figura. Identificamos que es de 1,1254 en I, menos 0,7560 en J y 4,1443 en K, centímetros por supuesto. Además, se adjunta una imagen en donde se puede identificar o apreciar el centro de gravedad. De igual manera se realiza con el ensayo 4. Aplicando volúmenes a la figura, podemos identificar y detallar cada una de las subdivisiones de los cuerpos que se ha realizado. Y bueno, en este caso se tiene que el centro de gravedad general de la figura o del sólido es de 5,7169 en I, menos 1,4217 en J, 2,8991 en K, centímetros. Bueno, para el desarrollo del experimento se han empleado jabones, un calibrador Vernier, em, lija 2000. Bueno, y esto va a ser pegado con brujita
bicarbonato de sodio. Como podemos observar, procedemos a lijar las irregularidades que presenten los jabones. Los procedemos a unir, posteriormente de unirlo con las dimensiones que se está especificando en las figuras de este informe para hacerlo en escala 1:1. Se puede observar la elaboración de las cuñas y posterior a esto dejamos secar. Como podemos observarlo, ha quedado de esta manera. Y para identificar el centro de gravedad de esta figura, lo que se procede a hacer es, como ya se ha identificado matemáticamente el centro de gravedad, procedemos a a perforar el sólido y a atravesar un cable de circuitos eléctricos. Como se puede observar, al momento de suspenderlo o sea, de tirar de la cuerda o del cable en este caso, se puede observar que la figura se queda de manera horizontal. Esto nos dice que el centro de masa que se ha identificado matemáticamente ha quedado comprobado tras el análisis experimental. De igual manera, con el experimento 2, procedemos a realizar toda la figura con jabón. Se realiza con las medidas correspondientes al informe para realizarlo de una escala 1:1. Y de igual manera, se procede a identificar el centro de gravedad, se atraviesa la figura y como se puede observar aquí, se tiene un cable que al momento de tirar se va a enganchar justo a la altura en Z que necesitamos. Y al momento de suspenderlo se puede observar que se queda de manera horizontal. Esto, como conclusión, nos da que la práctica de laboratorio ha sido exitosa. Bueno, ¿cuál es la aplicación de esto? La aplicación dentro del sector industrial cabe en que se puede identificar los centros de masa. Por ejemplo, en la industria automotriz se tiene entendido que el centro de masa de los vehículos siempre tiene que ser lo más bajo posible, debido a que cuando se toman curvas, las variables físicas como lo es la fuerza centrípeta que nos trata de expulsar de la curva va a ser menor. Por ende, el vehículo va a tener mayor estabilidad en curvas. Por ejemplo, vehículos eléctricos, al poseer las celdas de batería en la parte inferior del vehículo, hace que el centro de masa sea más bajo. Y al ser el centro de masa más bajo, va a tener un mayor equilibrio. Además, como dato curioso, la torre de Pisa, por eso es que no se ha colapsado, porque el centro de masa aún no ha sobrepasado el punto extremo, el punto límite. Por ende, la torre de Pisa sigue inclinada, pero no se ha caído. Al final de este video se adjuntan el video de las placas en 2D y de los cuerpos tridimensionales, en donde se puede apreciar la veracidad de la práctica de laboratorio. Bueno, con respecto a las placas bidimensionales que se detallan en el informe y que se han realizado, la parte práctica corresponde y la comprobación de los centros de masa corresponde a suspender las placas desde su centro de masa en la cabeza de una aguja. Por ende, iniciamos con la primera placa en donde ya se detalla el centro de masa. Entonces colocamos y esta se queda equilibrada. Por ende, se concluye que en la primera placa el centro de masa es correcto y corresponde a esta. Con la siguiente figura realizamos lo mismo. Se detalla el centro de masa y por ende lo colocamos en el filo de la aguja. Como se puede observar, de igual manera se queda en estado de equilibrio, es decir, el centro de masa es el correcto. Mediante los cálculos matemáticos realizados se han determinado el centro de masa de la figura 1 como de la figura 2 y por ende se da como exitoso la práctica de laboratorio. Muy bien, ahora correspondiente a los sólidos tridimensionales, tenemos que para la obtención del centro de gravedad se ha realizado el siguiente esquema, la siguiente estructura realizada de jabones y en las uniones presenta pegamento extra fuerte y bicarbonato de sodio. Ahora, ¿en qué corresponde esta práctica? Corresponde en que tras cálculos matemáticos que se detallan en el informe, obtenemos el centro de gravedad. Una vez obtenido el centro de gravedad,
Lo atravesamos de manera uniforme y con mucho cuidado para atravesar este cable. Y una vez que lo suspendamos, deberá quedar en estado de equilibrio, es decir, de manera horizontal. A continuación. Como se puede observar, el sólido se permanece de manera horizontal, por ende el centro de gravedad o centro de masa calculado es el correcto. Ahora, correspondiente con la figura o el sólido número 2, lo podemos ver a continuación. De igual manera, con una estructura de jabón y en las uniones de pegamento extra fuerte y bicarbonato de sodio, en escala 1:1 por supuesto, con el informe detallado, lo podemos observar de la siguiente manera. De igual manera, al momento de hallar el centro de gravedad o el centro de masa, se procede a atravesarlo de manera uniforme y con mucho cuidado para atravesar el cable. Y de igual manera como en el anterior, la práctica consiste en que este debe quedarse de manera horizontal, verificando de esta manera el centro de masa calculado en los informes. A continuación. Como podemos observar, al igual que la figura anterior, se suspende de manera horizontal. Esto se debe a que está sujetado en el centro de masa de la figura y por ende, al encontrarse en el centro de masa, debe encontrarse en un estado de equilibrio de manera horizontal. Tras verificar el sólido 1 y el sólido 2, podemos concluir como exitosa el laboratorio número 3.